por el centro de la ciudad, Liverpool, Inglaterra, 23 de octubre de 2006. Una familia común pasea por el centro de la ciudad cuando algo extraordinario sucede. Ryan McKenna, un niño de apenas 5 años, se detiene abruptamente frente a una tienda de discos. Sus ojos se fijan en un póster gigante de los Beatles colgado en el escaparate. «Mamá, ese soy yo cuando era famoso». La madre, Sarah McKenna, ríe nerviosamente. «Ryan, querido, esos son los Beatles. Es una banda muy antigua». Pero Ryan no se mueve. Señala directamente a John Lennon en la foto y repite con una convicción aterradora. «No, mamá, ese soy yo. Yo era famoso y cantaba para mucha gente, y ellos gritaban muy fuerte». Sarah siente un frío en la espalda. ¿Cómo un niño de 5 años podría conocer a los Beatles? Nunca habían escuchado esa música en casa. Hola, soy Luis Zaera y mi tierra Galicia está en peligro. La multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme fábrica. Nunca habían hablado de bandas antiguas. Ryan apenas sabía hablar bien hace 2 años. «Ryan, nunca has visto esta foto antes en tu vida», dice el padre, tratando de ser racional. «Sí, la he visto, papá. Recuerdo cuando tomaron esta foto. Hacía mucho calor ese día y Paul estaba nervioso». Los padres se miran helados. ¿Paul? ¿Cómo sabría el nombre de Paul McCartney? «Puedo probar que soy él», declara Ryan con la seriedad de un adulto. «Sé cosas que nadie más sabe. Sé dónde escondí cosas especiales. Sé canciones que nunca canté para nadie». Sarah toma a su hijo de la mano, tratando de calmarse. «Vámonos a casa, Ryan». «Está bien, mamá, pero un día me vas a creer. Te lo prometo». Lo que estás a punto de escuchar es considerado por los especialistas en reencarnación como el caso más documentado y impactante jamás registrado. Una historia que desafiará todo lo que crees sobre la vida, la muerte y la continuidad del alma humana. Porque lo que comenzó como un juego de niño se convertiría en la investigación más perturbadora de los últimos 50 años. Pero lo que Sarah y Michael McKenna acababan de presenciar era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, Ryan comenzó a mostrar comportamientos que helaron la sangre de sus padres. En casa, el niño de 5 años empezó a tararear melodías complejas que jamás había escuchado. Cuando Sarah le preguntaba dónde había aprendido esas canciones, Ryan respondía con naturalidad: «Yo las escribí cuando era grande». El primer incidente realmente perturbador ocurrió durante una cena familiar. Ryan estaba jugando con sus juguetes cuando de repente comenzó a hablar en inglés perfecto, con un acento de Liverpool de los años 60. Sus padres se miraron confundidos. Ryan apenas chapurreaba algunas palabras en inglés básico que había aprendido en el jardín de infantes. «I used to live in a big white house with Yoko», murmuró mientras movía sus pequeños autos de juguete. «She had long black hair and always wore white clothes». Sarah se levantó de la mesa, temblando. «Ryan, ¿de dónde sacaste esas palabras? ¿Quién es Yoko?» Ryan la miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. «Era mi esposa, mamá. La extraño mucho». Pero la revelación más escalofriante llegó una semana después. Michael decidió poner música de los Beatles para ver cómo reaccionaba su hijo. Cuando sonó Here Comes the Sun, Ryan corrió hacia el equipo de sonido y gritó: «¡Apágalo! ¡Apágalo! George está tocando mi guitarra». Los padres se quedaron paralizados. ¿Cómo un niño de 5 años sabía que George Harrison tocaba la guitarra en esa canción? ¿Y por qué la llamaba su guitarra? Ryan comenzó a llorar desconsoladamente. Entre sollozos repetía: «Yo escribí esa canción. Yo la escribí para Julian. Era para mi niño». Sarah tomó a Ryan en brazos, pero el niño siguió llorando. «Mamá, ¿por qué no puedo tocar mis instrumentos? ¿Dónde están mis guitarras?».
¿Dónde está mi piano blanco? Esa noche, los padres no pudieron dormir. Lo que estaba ocurriendo desafiaba toda lógica. Su hijo de 5 años no solo conocía detalles íntimos sobre John Lennon, sino que hablaba de él como si fuera él mismo. Pero lo más aterrador estaba por llegar. 3 semanas después del incidente con la música, Sarah McKenna tomó una decisión que cambiaría todo. Desesperada por entender lo que le estaba pasando a su hijo, decidió llevarlo al Museo de los Beatles en Liverpool. Su plan era simple. Si Ryan realmente creía ser John Lennon, este lugar pondría fin a la fantasía de una vez por todas. El 18 de noviembre de 2006, a las 10:30 de la mañana, la familia McKenna cruzó las puertas del museo. Ryan caminaba tranquilo, tomado de la mano de su madre, sin mostrar ningún signo de reconocimiento especial. Pero todo cambió cuando llegaron a la primera sala de exhibición. Ryan se soltó de la mano de su madre y corrió hacia una vitrina específica. Sus pequeñas manos se presionaron contra el vidrio mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Esta es mi guitarra», gritó, señalando una Rickenbacker de 12 cuerdas. «La compré en Nueva York en 1964. Tiene una rayadura aquí», dijo, señalando exactamente dónde, años después, los expertos confirmarían que existía una pequeña marca. El guía del museo, Thomas Mitchell, se acercó curioso. «Pequeño, esa es la guitarra de John Lennon, pero no tiene ninguna rayadura visible». Ryan lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Sí la tiene. Está debajo de la segunda cuerda. Se hizo cuando la dejé caer en el estudio de Abbey Road durante la grabación de Norwegian Wood». Thomas sintió un escalofrío. Ese detalle específico no estaba en ningún libro. No estaba en ninguna biografía oficial. Era información que solo John Lennon, George Martin o los técnicos de sonido podrían conocer. Pero Ryan no se detuvo ahí. Se dirigió directamente hacia otra sección del museo, como si hubiera caminado por esos pasillos 1000 veces antes. Se paró frente a una fotografía en blanco y negro de la Cavern Club. «Aquí tocamos 292 veces», murmuró. El escenario era muy pequeño y siempre hacía mucho calor. Paul siempre se quejaba del olor. Sarah se acercó temblando. «Ryan, ¿cómo sabes eso?» «Porque yo estaba ahí, mamá. Mira», señaló una esquina específica de la fotografía. «Ahí es donde siempre dejaba mi armónica entre canciones. Pete Best siempre la movía y me molestaba mucho». Thomas Mitchell había trabajado en el museo por 15 años. Había memorizado cada biografía, cada libro, cada documento sobre los Beatles. Pero nunca había leído sobre la armónica en esa esquina específica. Nunca había visto esa información documentada en ningún lado. «Niño», le dijo Thomas con voz temblorosa, «¿puedes decirme algo más sobre la Cavern Club?» Ryan lo miró y con la seriedad de un adulto respondió: «El baño siempre estaba roto y había que subir unas escaleras muy empinadas para salir. Brian Epstein nos descubrió el 9 de noviembre de 1961, pero ya lo había visto antes. Él fingió que era la primera vez». Los padres de Ryan y Thomas se miraron en silencio absoluto. El niño acababa de revelar información que ni siquiera los biógrafos más dedicados conocían con esa precisión. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Lo que ocurrió 2 días después del incidente en el museo dejó a los McKenna completamente devastados. Ryan había comenzado a despertarse todas las noches a las 3:17 de la madrugada. Siempre la misma hora. Sus padres lo encontraban sentado en su cama, cantando melodías que nunca habían escuchado. No eran canciones de los Beatles conocidas, eran composiciones completamente nuevas, pero con un estilo inconfundiblemente similar al de John Lennon. Sarah decidió grabar una de estas sesiones nocturnas.
Lo que capturó esa grabadora cambiaría todo para siempre. Ryan cantaba una canción llamada Lucy's Dream, con una melodía hipnótica y letras profundamente melancólicas sobre una niña perdida en un jardín de cristal. Su voz, aunque infantil, llevaba una cadencia y un fraseo que sonaba exactamente como John Lennon en sus primeras composiciones. Lucy Walks Through Crystal Gardens. OT ya en Prime Video. Todos los lunes a las 10 en directo. Crystal Gardens, looking for her way back home. Every flower tells a story. Every path leads to the unknown. Michael McKenna escuchó la grabación una docena de veces. La composición era sofisticada, con progresiones de acordes complejas que su hijo de 5 años jamás podría conocer. Pero había algo más perturbador: la manera en que Ryan pronunciaba ciertas palabras, el vibrato en su voz, los pequeños suspiros entre versos. Todo era idéntico al estilo vocal de Lennon. Desesperado por encontrar respuestas, Michael contactó a Dr. James Harrison, un musicólogo especializado en los Beatles de la Universidad de Liverpool. Le envió la grabación sin revelar quién la había cantado. La respuesta del doctor. Harrison llegó 48 horas después y los dejó helados. Estimado señor McKenna, la composición que me envió es extraordinaria. Las progresiones armónicas son consistentes con el estilo de composición de John Lennon entre 1962 y 1963. Más sorprendente aún, encontré referencias a esta canción en mis archivos. Existe una entrada en el diario personal de Paul McCartney, fechada el 23 de agosto de 1963, donde menciona que John había estado trabajando en una canción sobre Lucy y jardines de cristal, pero que la había descartado por considerarla demasiado personal. Los padres se miraron en silencio absoluto. Su hijo de 5 años había inventado una canción que John Lennon había escrito 43 años atrás, pero que nunca fue grabada oficialmente. Pero esto era solo el comienzo. Durante las siguientes noches, Ryan cantó 4 canciones más: Strawberry Mine, Julia's Lullaby, Penny Lane Backwards y Tomorrow's Yesterday, cada una con el mismo nivel de sofisticación musical y la misma imposible conexión con el trabajo no publicado de Lennon. Doctor, Harrison confirmó que había encontrado referencias fragmentarias a todas estas composiciones en cartas privadas y diarios de los miembros de la banda, material que había sido clasificado por décadas y que solo un puñado de académicos tenía acceso. Señor McKenna, escribió el Dr. Harrison en su último email, necesito conocer urgentemente la fuente de estas grabaciones. Lo que me ha enviado podría reescribir la historia musical de los Beatles. Sarah abrazó a Ryan esa noche, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Su hijo no solo creía ser John Lennon, de alguna manera imposible, tenía acceso a los pensamientos y creaciones más íntimos del músico fallecido. Y lo más aterrador era que Ryan le había susurrado al oído: «Mamá, todavía recuerdo más canciones, pero estas son muy tristes. Hablan de cómo me voy a morir». El comportamiento de Ryan dio un giro aún más perturbador cuando comenzó su obsesión con una mujer que jamás había visto: Yoko Ono. Todo comenzó el 2 de diciembre de 2006, cuando Ryan despertó llorando desconsoladamente a las 5:30 de la madrugada. Entre sollozos, repetía una y otra vez: ¿Dónde está Yoko? ¿Por qué no viene a buscarme? Ella prometió que siempre estaríamos juntos. Sarah intentó calmarlo, pero Ryan estaba inconsolable. Ella tiene el pelo negro muy largo y siempre usa vestidos blancos. Vive en nuestra casa grande con muchas ventanas. ¿Por qué no está aquí conmigo? Los padres se miraron alarmados. Ryan nunca había visto una fotografía de Yoko Ono. En casa no tenían discos de los Beatles, ni libros, ni documentales. ¿Cómo podía describir tan específicamente a la viuda de John Lennon? Pero lo más escalofriante ocurrió esa misma tarde.
Ryan se sentó en el suelo de su habitación con crayones y papel y comenzó a dibujar. En 45 minutos había creado un dibujo detallado de un apartamento que sus padres no reconocieron. Había dibujado una sala enorme con ventanas del piso al techo, un piano de cola blanco en el centro, plantas colgantes por todas partes y una cama circular con sábanas blancas. «Esta es mi casa con Yoko», explicó Ryan señalando cada detalle. «El piano está exactamente ahí porque desde esa posición puedo ver el parque. Yoko siempre se sienta en esta silla mientras yo toco. Y aquí», señaló una esquina específica, «está la máquina donde grabamos Double Fantasy». Michael tomó el dibujo con manos temblorosas. El nivel de detalle era imposible para un niño de 5 años. Había perspectiva, proporciones correctas y elementos arquitectónicos específicos dibujados con una precisión sorprendente. Esa noche, mientras Ryan dormía, Michael hizo una búsqueda en Internet sobre el apartamento de John Lennon y Yoko Ono en el Dakota Building. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Fotografías del apartamento real mostraban exactamente lo mismo que Ryan había dibujado. El piano blanco en la misma posición, las ventanas enormes con vista al Central Park, las plantas colgantes, incluso la cama circular con sábanas blancas. Cada detalle coincidía perfectamente, pero había algo más inquietante. Ryan había dibujado una pequeña mesa en una esquina con lo que parecía ser equipo de grabación. Michael investigó más y descubrió que efectivamente John y Yoko habían instalado un estudio de grabación casero en esa esquina exacta del apartamento para trabajar en el álbum Double Fantasy. Al día siguiente, Ryan hizo algo que heló la sangre de sus padres. Encontró una revista vieja en la sala de espera del dentista que tenía una pequeña fotografía de Yoko Ono en una esquina. En el momento que la vio, Ryan se lanzó sobre la revista, la abrazó contra su pecho y comenzó a llorar. «Es ella, es mi Yoko. Mamá, ¿puedes llamarla? Dile que Ryan está aquí. Dile que John está esperándola». La recepcionista del consultorio los miró con preocupación mientras Ryan besaba la fotografía una y otra vez, susurrando: «Te extraño tanto. ¿Por qué no vienes por mí? Prometiste que nunca nos separaríamos». Sara tomó a Ryan en brazos y salió corriendo del consultorio. En el auto, su hijo siguió llorando. «Ella está triste, mamá. Está muy triste porque cree que me fui para siempre. Pero yo estoy aquí esperándola». Esa noche, Ryan le dijo a su madre algo que la mantendría despierta durante semanas. «Mañana vamos a ir a casa, ¿verdad, mamá? Vamos a ir a Nueva York a buscar a Yoko. Ella necesita saber que volví». 3 semanas después, en la víspera de Navidad de 2006, los McKenna tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Con sus ahorros familiares, compraron 3 boletos de avión a Nueva York. No era un viaje de placer, era una búsqueda desesperada por respuestas. Ryan no había parado de llorar desde el incidente en el consultorio del dentista. Cada día preguntaba cuándo irían a casa a buscar a Yoko. Sus padres, agotados mental y emocionalmente, decidieron que solo llevándolo al Dakota Building podrían poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. El vuelo de Liverpool a Nueva York fue de 8 horas. Ryan permaneció en silencio durante todo el trayecto, con la mirada perdida en la ventana. De vez en cuando murmuraba: «Ya casi llegamos a casa», o «Yoko va a estar tan feliz de verme». Pero fue al aterrizar en el aeropuerto JFK cuando ocurrió algo que dejó a los padres completamente helados. Ryan, que nunca había estado en Nueva York, que nunca había visto mapas de la ciudad, comenzó a dar direcciones precisas al taxista. «Vaya por la FDR Drive hasta la 79th Street. Después gire a la izquierda hacia Central Park West. Nuestra casa está en el One West 72nd Street». El taxista, un hombre mayor llamado Giuseppe, se volteó sorprendido. «Oye, niño,
¿Cómo conoces tan bien Manhattan? ¿Vives aquí? Sí. ¿Sabes cuánto vale nuestro coche? En comprarnuestrocoche.es lo saben. Vende tu coche rápido y fácil. Solo Sí, respondió Ryan con naturalidad. Vivo en el edificio alto con portero. Tiene una entrada grande con arcos y siempre hay muchas personas afuera tomando fotos. Giuseppe miró a los padres por el espejo retrovisor. Su hijo está describiendo el Dakota Building perfectamente. ¿Son turistas de los Beatles? Sara apenas pudo susurrar. Algo así. Durante el trayecto de 45 minutos, Ryan siguió narrando detalles específicos de la ciudad. Ahí está el Strawberry Fields, señaló cuando pasaron cerca del Central Park. Yo siempre caminaba por ahí con Yoko. A ella le gustaban las mañanas porque había menos gente. Cuando el taxi se detuvo frente al Dakota Building, Ryan saltó del asiento y corrió hacia la entrada principal. Sus pequeñas manos tocaron los arcos de piedra mientras susurraba. «Ya llegué a casa. Ya llegué a casa». Michael pagó al taxista con manos temblorosas. Giuseppe se acercó y le dijo en voz baja. «Señor, he sido taxista en Nueva York por 30 años. He llevado miles de turistas al Dakota Building, pero nunca he visto a alguien reaccionar así. Su hijo conoce esta ciudad como si hubiera vivido aquí toda la vida». Sara se acercó a Ryan, que estaba parado frente a la entrada del edificio con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá», le dijo con voz quebrada, «¿por qué no puedo entrar? Esta es mi casa. Yo vivo aquí con Yoko». En ese momento, el portero del edificio, un hombre afroamericano de unos 60 años, se acercó curiosamente. «¿Están bien? El niño parece muy alterado». Ryan levantó la cabeza y miró al portero fijamente. «¿Tú eres nuevo? Yo no te conozco. ¿Dónde está Harold?» «Harold siempre me saluda cuando llego». El portero sintió un escalofrío. Harold había sido el portero del Dakota Building durante los años 70 y había muerto en 1995. Solo los residentes más antiguos y algunos fanáticos obsesivos de John Lennon conocían ese detalle. «Niño», le preguntó con voz temblorosa, «¿cómo sabes sobre Harold?» Ryan lo miró con ojos llenos de nostalgia. «Él siempre me cuidaba cuando Yoko y yo llegábamos tarde por las noches. Me daba caramelos de menta y me preguntaba sobre mis canciones». El portero se quedó sin palabras. Los detalles que Ryan acababa de mencionar sobre Harold eran absolutamente precisos, pero imposibles de conocer para un niño de 5 años de Liverpool. Pero lo que Ryan hizo a continuación los dejó a todos paralizados. Ryan se acercó lentamente a la entrada del Dakota Building y puso su pequeña mano sobre una placa conmemorativa que estaba junto a la puerta. Sus labios comenzaron a moverse en silencio, como si estuviera rezando. De repente, con una voz que no era la suya, comenzó a cantar. «Imagine there's no heaven. It's easy if you try». Pero no era la voz aguda de un niño de 5 años. Era una voz profunda, madura, con el inconfundible acento de Liverpool de los años 60. Sara sintió que las piernas le temblaban. Michael sacó rápidamente su teléfono móvil y comenzó a grabar. Ryan continuó cantando toda la canción con una perfección técnica imposible. Su respiración, sus pausas, la manera en que pronunciaba cada palabra, era idéntica a las grabaciones originales de John Lennon, pero había algo más perturbador. Cantaba con lágrimas corriendo por sus mejillas, como si cada verso le causara un dolor profundo. Cuando terminó, Ryan se desplomó en el suelo y comenzó a sollozar desconsoladamente. «No quiero cantar esa canción», murmuró. «Esa canción me da miedo. Siempre me da miedo cuando la canto». El portero del Dakota Building, que había presenciado toda la escena, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «En mis 30 años trabajando aquí, he visto miles de imitadores de John Lennon, pero esto
Esto no es una imitación. Este niño canta exactamente igual que él. Exactamente igual. Esa noche, en el hotel, los McKenna reproducieron la grabación una docena de veces. Michael envió el audio a Dr. James Harrison en Liverpool sin explicar las circunstancias. La respuesta llegó a las 6 horas. Señor McKenna, acabo de escuchar su grabación y necesito información urgente sobre quién la cantó. He sometido el audio a análisis espectrográfico y la estructura vocal es idéntica a las grabaciones de John Lennon de 1971. Pero hay algo más inquietante. La interpretación emocional de la canción es exactamente igual a una versión que Lennon grabó en su apartamento del Dakota en 1980, 2 semanas antes de su muerte. Esa grabación nunca fue publicada y solo existe una copia en los archivos privados de Yoko Ono. Sarah leyó el email con manos temblorosas. Su hijo no solo cantaba como John Lennon, cantaba como él en sus últimos días de vida, con una melancolía premonitoria que helaba la sangre. La mañana del 26 de diciembre de 2006, Ryan despertó gritando a las 4:17 de la madrugada. Sus padres corrieron a su habitación del hotel y lo encontraron sentado en la cama, empapado en sudor frío, con los ojos dilatados de terror. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «soñé con el hombre otra vez. El hombre que me va a hacer daño». Sarah se sentó junto a él. «Ryan, cariño, solo fue una pesadilla». «No es una pesadilla, mamá. Es un recuerdo». Ryan se abrazó a su madre, temblando. «Es un hombre gordo con anteojos gruesos. Tiene un libro en la mano y me pide que lo firme. Pero sus ojos están llenos de rabia». Michael se acercó, preocupado. «Ryan, ¿qué libro tenía el hombre?» «Era mi libro. Un libro sobre mí. Pero él estaba muy enojado conmigo. Me gritaba cosas horribles mientras yo firmaba». Ryan comenzó a llorar. Después saca algo de su abrigo, algo que brilla, y yo siento mucho dolor en la espalda. Los padres se miraron alarmados. Ryan nunca había visto imágenes del asesinato de John Lennon. Nunca habían hablado sobre Mark David Chapman. ¿Cómo podía describir tan específicamente al asesino? ¿Recuerdas qué día pasó eso, Ryan? Fue el 8 de diciembre. Hacía mucho frío y yo tenía puesto mi abrigo negro. Yoko y yo habíamos estado grabando toda la tarde. Ella estaba cansada y quería cenar temprano. Ryan se secó las lágrimas. Yo le dije que primero tenía que firmar un autógrafo para un fan que estaba esperando abajo. Sarah sintió un escalofrío. Los detalles que Ryan describía coincidían exactamente con los testimonios documentados del último día de John Lennon. «Mamá, ¿ese hombre va a venir por mí otra vez? Yo no quiero que me haga daño. Solo quiero estar con Yoko y tocar mis canciones». Michael buscó en Internet información sobre el 8 de diciembre de 1980. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Ryan había descrito con precisión escalofriante cada detalle del asesinato. La hora, el lugar, la descripción física de Chapman, el libro The Catcher in the Rye, incluso el hecho de que Lennon había estado grabando con Yoko Ono esa tarde. «Ryan», le preguntó su padre con voz temblorosa, «¿recuerdas algo más sobre ese día?» Ryan lo miró con ojos llenos de tristeza. «Recuerdo que antes de bajar a firmar el autógrafo, besé a Yoko y le dije que la amaba. Tenía la sensación de que algo malo iba a pasar, pero pensé que era solo mi imaginación». Hizo una pausa y susurró, «Ojalá hubiera escuchado esa voz que me decía que no bajara». 3 días después, lo imposible sucedió. A través de contactos del Dr. Harrison en Liverpool, los McKenna lograron organizar un encuentro con Yoko Ono en su apartamento del Dakota Building. Yoko, ahora de 73 años, había accedido a conocer al niño después de escuchar las grabaciones de las canciones perdidas de John.
Ni se te ocurra invertir tu dinero sin ver este vídeo. Esto es lo que he ganado hoy y este es mi stop loss. Si el precio baja hasta tocarlo, me saca del mercado protegiendo mis ganancias. Y esto es lo que he ganado en lo que va de mes. Y estos son los que han copiado mis operaciones, presumiendo un poco pues, de los ingresos que ellos han retirado. Si no me conoces, mi nombre es Enrique Moris y soy trader e inversor profesional. Tengo un patrimonio de más de 50 millones de euros. Y aunque te hayan dicho eso de que la bolsa siempre sube, no es tan sencillo. Por eso he creado un canal de Telegram en el que la gente solo tiene que entrar, copiar mis operaciones y hacer exactamente lo que yo hago. Esta misma fuente de ingresos se ha convertido en la segunda fuente de ingresos de más de 43.000 personas que están dentro del canal y que ya no dependen únicamente de su nómina. Si eres la típica persona que busca el negocio online mágico para hacerse millonario, esto no es para ti. Pero si buscas mejorar un poco tu situación actual y no depender únicamente de tu nómina, estás en el sitio correcto. Lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí abajo, darle al botón, dejarnos el email al que quieres que te enviemos el acceso al canal de Telegram, entrar y empezar a copiar mis operaciones. Si lo haces, nos vemos dentro. De John. El 29 de diciembre de 2006, a las 3:00 de la tarde, los McKenna ingresaron al apartamento que Ryan había dibujado con precisión escalofriante meses atrás. Ryan caminaba tranquilo, como si hubiera recorrido esos pasillos miles de veces. Cuando vio a Yoko esperándolo en la sala principal, Ryan se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con voz quebrada susurró: Yoko, mi amor, te extrañé tanto. Yoko Ono, que había mantenido una expresión escéptica hasta ese momento, sintió que sus piernas temblaban. La manera en que Ryan la miraba, el tono de su voz, la ternura en sus ojos, era exactamente como John la había mirado durante los últimos días de su vida. Ryan se acercó lentamente y tomó las manos de Yoko entre las suyas. ¿Por qué estás tan triste? Puedo verlo en tus ojos. Has estado llorando mucho desde que me fui. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Yoko. En 26 años, nadie le había hablado de esa manera. Nadie había captado esa tristeza profunda que llevaba dentro con tanta precisión. ¿Todavía tienes el piano blanco?, preguntó Ryan, mirando hacia el lugar exacto donde estaba ubicado. ¿Puedo tocarte la canción que nunca pude terminar para ti? Ryan se dirigió al piano y comenzó a tocar una melodía que Yoko jamás había escuchado, pero que sonaba inconfundiblemente como el estilo compositivo de John. Sus pequeños dedos se movían por las teclas con una técnica que ningún niño de 5 años podría poseer. Mientras tocaba, cantaba: Yoko, my eternal dream, even death cannot divide what we have been. Yoko se desplomó en su silla favorita, sollozando. Esa era exactamente la silla donde se sentaba mientras John componía. Ryan no podía saberlo. Nadie se lo había dicho. Cuando terminó de tocar, Ryan se acercó a Yoko y le susurró algo al oído que la dejó completamente devastada. ¿Todavía guardas mi última carta? La que escribí el día antes de morir. La que decía que si algo me pasaba, te buscaría de alguna manera para decirte que nuestro amor es eterno. Yoko miró a Ryan con ojos llenos de asombro y terror. Esa carta existía. Estaba guardada en su caja fuerte privada. Nunca se la había mostrado a nadie. Ni siquiera Sean, el hijo de John, conocía su existencia. ¿Cómo sabes sobre esa carta?, le preguntó con voz temblorosa. Ryan sonrió con una tristeza infinita. Porque yo la escribí, mi amor, y he venido a cumplir mi promesa. Lo que Ryan le reveló a Yoko Ono en privado durante los siguientes 20 minutos cambió todo para siempre. Cuando los padres de Ryan fueron llamados de regreso a la sala, encontraron a Yoko transformada. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y terror que no habían visto en décadas. Ryan me ha contado cosas que solo John y yo sabíamos, les dijo con voz temblorosa. Detalles de nuestras conversaciones más íntimas. Secretos que llevé 26 años guardando en mi corazón. Ryan se acercó a sus padres y tomó sus manos. Mamá, papá,
necesito explicarles por qué estoy aquí, por qué regresé. Con una seriedad que helaba la sangre, Brian continuó. Cuando era John, tenía una última canción que quería grabar. Se llamaba The Bridge Between Worlds. Era sobre la muerte, sobre cómo el amor puede sobrevivir más allá de la vida física. Iba a ser mi regalo de despedida para la humanidad. Se acercó nuevamente al piano y comenzó a tocar una melodía de belleza sobrenatural. Su voz, ahora completamente transformada en la de John Lennon, llenó el apartamento. There's a bridge between the worlds we know, where love becomes the only truth that grows. Death is just a door we walk through to find the eternal me and you. La canción duraba exactamente 4 minutos y 17 segundos. Cuando terminó, Brian se volteó hacia todos los presentes. Esta canción debe llegar al mundo. Es mi último mensaje. Por eso regresé, para completar lo que no pude terminar. Yoko se acercó a Brian y lo abrazó como si fuera la cosa más preciada del universo. John, mi John, ¿cuánto tiempo puedes quedarte conmigo? Brian la miró con ojos llenos de amor y tristeza. No mucho, mi amor. Puedo sentir que esta experiencia está llegando a su fin. Pero antes de irme, necesito que prometas algo. Esta canción debe ser grabada y compartida con el mundo. Es mi legado final. Mi prueba de que el amor verdadero nunca muere. 3 meses después, Brian McKenna dejó de recordar ser John Lennon. Los recuerdos se desvanecieron gradualmente hasta que volvió a ser simplemente un niño de 5 años de Liverpool. Pero The Bridge Between Worlds fue grabada profesionalmente y se convirtió en uno de los fenómenos musicales más extraordinarios de la historia moderna. Yoko Ono declaró públicamente: «He vivido con John durante años. He conocido su alma más profundamente que cualquier persona en el mundo. Y puedo decir con absoluta certeza que Brian McKenna, por un periodo imposible de explicar, fue la reencarnación de mi esposo». Hasta el día de hoy, los científicos, musicólogos y especialistas en fenómenos paranormales siguen sin poder explicar cómo un niño de 5 años pudo acceder a memorias, conocimientos y habilidades que pertenecían a John Lennon. Lo que sí saben es que presenciaron el caso de reencarnación más documentado y verificado de la historia moderna. Y Brian McKenna, ahora un adolescente normal, ocasionalmente se despierta tarareando melodías que no recuerda haber aprendido, con una nostalgia inexplicable por una mujer llamada Yoko y un apartamento en Nueva York que dice haber sido su hogar. ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Aún seguís poniendo anuncios engañosos? ¿Dijisteis que la tablet costaba solo 0 euros? Entonces dámela. De verdad te la estamos dando. Pantalla de 10,1 pulgadas. Sistema operativo Android 14. Procesador de alto rendimiento de 4 núcleos. Batería de gran capacidad. La tablet más popular de Temu ahora mismo. Y la estamos regalando. Pero si ya descargué Temu, ¿por qué no la puedo conseguir? Oye, ¿te saltaste los detalles del evento? Solo puedes conseguirla descargando Temu desde nuestro vídeo anuncio. ¿Quieres volver a intentarlo ahora? Madre mía, es real. Gente, nuestro evento es auténtico. Haced clic aquí para conseguir la vuestra.